Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Iniciamos hoy el programa de la próxima dimensión con el vídeo que habíamos hecho la semana pasada y que sirve de presentación para lo que hoy será el programa, de lo que vamos a hablar en el programa, y son las relaciones entre padres e hijos dentro de una misma familia. Sin embargo, como nos ocurre cada sábado, antes de pasar al programa propiamente dicho, vamos a aperturar el día de hoy con una oración, como hacemos siempre. Por ello os voy a pedir que, cerrando los ojos y elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús, Señor, te pedimos en este día por todos nuestros hermanos enfermos, necesitados, sobre todo por aquellos que desencarnaron de modo violento, para sus familiares, a fin de que hayan un consuelo en su corazón, en la seguridad de que no es un adiós, es un hasta luego. Así sea, Señor. Las relaciones entre padres e hijos bajo la óptica espírita. Esa es la propuesta que he querido haceros esta semana, a fin de tratar un tema que, si bien es o puede resultar escabroso por las implicaciones problemáticas que ello genera, sin embargo nos vendrá muy bien a todos, porque recordaremos y entenderemos muchísimas cosas que suceden en los hogares. Emmanuel, en uno de los libros dictados a Chico, define el hogar como un lugar sagrado donde Dios nuestro Padre reúne espíritus endeudados entre sí. Esta es la definición que este espíritu nos da de hogar. Ciertamente es así. Muchas preguntas surgen ahora mismo en el momento histórico en que vivimos. Hay muchas personas que piensan que la familia está en crisis, que la familia es una institución pasada de moda, que tiene que desaparecer. Sin embargo, nosotros tenemos que decir que, de conformidad nos relatan los espíritus espíritas, no solo la familia no tiene que desaparecer, sino que tiene y debe continuar y adaptarse tal vez a nuevas formas exteriores, pero llevando siempre, guardando en su interior, cuidando la relación entre los seres que forman esa familia y que debe estar presidida por el amor. Eso tal vez es lo que la familia
deba afrontar ahora mismo ante los nuevos retos. Muchos de nuestros hermanos, a quienes respetamos desde aquí, sin duda su parecer, sin embargo, no podemos estar de acuerdo con lo que dicen cuando hablan de que en su tiempo la familia era distinta, había un respeto que no hay ahora, todo era mejor en su tiempo. Tenemos que decir a esto que no es así. En cada tiempo, en cada época de la humanidad, las instituciones que forman parte de ese mundo, de esa época, tienen que afrontar en cualquier época de la humanidad nuevos retos, porque si los mundos y los espíritus adscritos a los mundos estamos en continua y constante evolución y por tanto en continuo cambio, también las instituciones que forman parte de ese mundo tienen que afrontar esos cambios y esas nuevas metas que se les plantean en cada época de la humanidad, conforme la humanidad va evolucionando. Pero eso no quiere decir que tengan que desaparecer, sobre todo porque la familia, queridos hermanos, bajo la visión espírita, es la base de la sociedad. La familia constituye un auténtico lugar sagrado donde cada uno de los miembros ensaya, practica el amor fraterno con sus hermanos. Practicamos el amor, practicamos la caridad, practicamos la comprensión, el soportarnos los unos a los otros y sobre todo donde todos nos educamos, no solo los padres, los hijos, y por su vez los hijos también a veces tienen muchas cosas que enseñarnos a los padres. No solo somos los padres los que, si bien es nuestra función principal al padre educar al hijo, también los hijos nos dan a veces grandes lecciones que nos hacen pensar. ¿Qué decir de esos niños que vienen a los hogares muchas veces con enfermedades de nacimiento? ¿Qué decir a esos padres? Es un castigo, como dicen algunas de nuestros hermanos de camino. No lo es, no. Es una consecuencia de el camino que ese espíritu que ahora es nuestro hijo tomó en otra vida y en otro tiempo. Pero el espíritu que nace con una enfermedad, en verdad no tenemos ya que preocuparnos por él, porque su regeneración ya ha comenzado. A veces, con mucha tristeza, queridos hermanos, yo he oído a padres de niños muy especiales porque venían con enfermedades tanto físicas como psíquicas y a veces de las dos clases, pensar que Dios a ellos no los amaba o que los había castigado por algo. Nada más lejos de la realidad, amados hermanos. Antes que vuestro hijo, ese espíritu que ha reencarnado como vuestro hijo,
es antes, como digo, que vuestro hijo, es hijo de Dios nuestro Padre. Y Él, cuando confía a nuestros brazos, a los brazos de un determinado padre y de una determinada madre, el cuidado de una criatura especial, en el sentido de que va a necesitar de una mayor colaboración nuestra y de una mayor concurso de cuidados por nuestra parte, y a veces durante toda la existencia, es porque Dios nuestro Padre lo ve todo, nos conoce perfectamente, conoce nuestras intenciones más secretas y elige esos seres entre todos sus hijos, elige a ese padre y a esa madre, porque sabe que son capaces de desarrollar esa gran labor de acercar esa criatura especial, esa criatura a veces difícil, esos hijos difíciles, que todo en ellos es rebeldía y desobediencia. Cuando Dios nos lo entrega en nuestros brazos, es porque nos considera padres muy especiales y que somos capaces de realizar esa labor. Porque tenemos que tener en cuenta que Dios nunca pondrá sobre nuestras espaldas un fardo o un peso, como le queramos llamar, más pesado del que nuestras espaldas puedan soportar. Entonces, tenemos que comprender que no hay castigos. Dios es infinitamente bueno. Fijaros, la providencia divina crea para nosotros en cada instante de nuestras vidas las mejores circunstancias, las mejores probabilidades para que evolucionemos, para que seamos felices y para que evolucionemos dentro de las oportunidades que nosotros, a través de nuestra elección y nuestro libre albedrío, hemos ido creando para nosotros mismos. Dentro de lo que nosotros hemos decidido hacer o no hacer, en esa libre decisión es que Dios provee lo mejor, respetando siempre nuestro libre arbitrio. Por lo tanto, no pensemos jamás que cuando Dios nos envía a nuestros brazos un hijo especial, un hijo problema, un hijo difícil o cualquier otro problema de otro tipo, no es con ánimo de castigarnos, ni de fastidiarnos, ni de hacernos infelices, sino todo lo contrario, nos lo envía a nosotros porque nos sabe capaces de sacarlo adelante. Veis que la visión de tener un hijo con una enfermedad de nacimiento cambia totalmente. Los padres que reciben hijos con una enfermedad de nacimiento, Dios los considera seres especiales también a ellos y capaces de amar aún en las circunstancias más difíciles. Fijaros cuál es la visión que nos dan los espíritus de un tema tan escabroso como es la enfermedad de nacimiento en esos seres que nosotros tanto amamos y que son nuestros hijos. La familia, por tanto, amados hermanos, no solo es un lugar donde se educa a las criaturas que vienen como nuestros hijos, sino que se ampara, se auxilia y se ayuda a esos hijos, a esos otros hijos que vienen como hijos difíciles, un hijo problema, un hijo con una enfermedad de nacimiento, esos otros hijos que son especiales en el sentido de que son
niños muy inteligentes, con una intelectualidad muy avanzada, muy desarrollada para diversas facetas del conocimiento, o también esos niños que tienen una moral muy elevada. Esas criaturas son criaturas especiales que precisan de padres especiales. De modo que lo primero que tenemos que pensar, que es a donde quiero llegar, es que no es la casualidad la que nos hace renacer en una familia con preferencia sobre otra, sino la causalidad. Cada uno de nosotros, en virtud de la providencia divina, renaceremos, amados hermanos, y hemos renacido en aquellos hogares y con aquellos padres que nos van a brindar las mejores oportunidades para que crezcamos tanto en conocimiento como en moralidad. No hay equivocaciones en la ley de Dios, queridos hermanos. Las leyes de Dios son eternas e inmutables. No hay equivocaciones en sus decisiones. Por lo tanto, el hogar donde hemos renacido no es un error. Por mal que a veces nos llevemos con uno de nuestros padres, porque casi siempre Dios coloca, tal y como nos explica el Evangelio según el Espiritismo, coloca dentro de la familia, dentro de nuestra familia, coloca espíritus con los que no nos hemos llevado bien en otras vidas, o incluso que son enemigos nuestros, y que también coloca a nuestro lado para animarnos, para darnos fuerzas, para no perder el ánimo, a otros que sí son espíritus simpáticos o almas gemelas, como gusta a muchas personas de llamar, para que nos ayuden, para que nos den fuerzas, para sobrellevar esos otros miembros de la familia con los cuales no tenemos absolutamente ninguna afinidad. Tenemos que decir también, amados hermanos, que el hogar es la base de la sociedad. En el hogar, cada día, preparamos, educamos a nuestros hijos para más tarde ser unos hombres o unas mujeres útiles en la vida. Claro que si en lugar de educarles y ponerles unos límites necesarios desde muy pequeños, sobre todo en el periodo de 0 años a 7 años, que es cuando se completa la reencarnación, si nosotros no ponemos límites a esos niños, estos niños serán unos adolescentes a los que nunca se les ha puesto límites en el hogar. Por lo tanto, comparecerán en la sociedad como alguien que al primer día que alguien de la sociedad le diga no, esto no lo puedes hacer, sufrirá una especie de shock, porque está acostumbrado a que siempre sus padres le hayan consentido todo. Y claro, no podemos vivir eternamente protegidos por papá y por mamá. Tenemos que ser hombres y mujeres de bien y útiles a la sociedad en la que hemos sido llamados a convivir. Y para que esto ocurra, el padre y los padres, el padre y la madre, tanto cuanto el uno como el otro, pero sobre todo las madres, porque las madres tenemos mucha más afinidad con nuestros hijos que los padres. ¿Por qué? Hasta por una cuestión física. Los espíritus que reencarnan como nuestros hijos se afinizan con la madre, con el fluido periespiritual de la madre, el fluido que forma parte
de nuestro cuerpo espiritual tienen que afinizarse con ese fluido espiritual de la madre y pasan, antes de quedar la madre embarazada, ya ese espíritu es aproximado a la madre bastante tiempo antes. Además de estar bastante tiempo próximo a la madre, ese espíritu pasa 9 meses pasa en nuestro vientre. Durante esos 9 meses, nosotras las madres lo somos todo para ellos. Reciben alimento a través de nosotros, reciben oxígeno, todas las funciones de su menudo cuerpecillo son relacionadas y realizadas a través de nosotras las madres. Por lo tanto, la afinidad fluídica que tenemos, la identificación de fluidos que tenemos con nuestros propios hijos, los de una madre, son grandísimos, enormes y muy distintos a los del padre. Con esto no quiero que los caballeros entiendan que en modo alguno la doctrina espírita les desprecia, en absoluto. Los padres tienen un papel y la madre tiene una mayor proximidad a los hijos, por lo tanto puede influir para bien o para mal más sobre ellos que los hombres, que el padre. Por este motivo, por este acercamiento, esta afinidad natural que la propia naturaleza crea entre una madre y un hijo, mismo porque ese hijo, ya digo, 9 meses pasa a depender absolutamente en todos los campos de los cuidados de la madre. Como es lógico y natural, incluso los primeros años de su vida pasa a depender también mucho de su madre, aunque hay algunos casos en que es el padre el que cuida al niño y el que está más tiempo con el niño, porque hoy la vida exige que las mujeres trabajemos, que tengamos una vida laboral, además del trabajo que desarrollamos en casa, pues que tengamos también una profesión. Esto, por lo tanto, exige este nuevo panorama de la familia en el cual la mujer está trabajando, la madre está trabajando, exige también una mayor colaboración por parte del padre, en todo y en por todo, porque ya los dos trabajan. Entonces, lo que no pueden es abandonar la educación de los hijos. No podemos nunca abandonar la educación de los hijos, nunca. Tenemos que estar pendiente de ellos. Y tengamos en cuenta que nuestro hijo va a ser reflejo de lo que en el hogar hagamos. Amados hermanos, como en ninguna otra cosa, los hijos reflejan lo que han visto cada día en su hogar. Los padres venimos siendo para los hijos como la estrella polar, el norteador que ellos tienen. Cuando ese eje que es el hogar, por parte del padre y la madre, se mantiene equilibrado, resultan niños equilibrados. Cuando ese eje equilibrador que debe constituir la pareja se desequilibra y cada uno empieza a arrojar armas contra el otro en una guerra, en una pelea continua y constante, ese eje de apoyo de los niños se desequilibra y ellos, por ende, van a reflejar de algún modo ese desequilibrio. Claro que, evidentemente, a esto que estoy diciendo hay excepciones. Ya tenemos conocido todos nosotros, seguramente, yo al menos, tengo visto padres totalmente desequilibrados. Y sin embargo,
unos hijos excelentes, que precisamente viendo el comportamiento de los padres no quieren parecerse en absoluto ni quieren tener nada que ver con ese comportamiento, sino todo lo contrario. Y también he visto en otras ocasiones padres muy equilibrados que siempre han mantenido el eje del hogar con un equilibrio y un cuidado tremendo, y sin embargo tener hijos que eran absolutamente desequilibrados, sin que el desequilibrio haya sido proporcionado en el hogar. ¿Y esto por qué sucede? ¿Por qué suceden estas cosas? Suceden estas cosas, amados hermanos, por una muy sencilla razón, y es que nuestros hijos también son espíritus. Entonces ellos traen un andamiaje de experiencias que condiciona su forma de ser y su carácter. A usted puede parecerle, amado hermano, amada hermana, que su hijo, siendo usted un médico, un catedrático, debería ser por lo menos un médico, un catedrático o algo así, y teniendo sobre todo la posibilidad de darle esos estudios. Y sin embargo se encuentran los amados hermanos con que su hijo no quiere saber nada de una profesión de ese modo, y ahí surgen muchas veces conflictos y enfrentamientos en el hogar, y ese enfrentamiento es responsabilidad de los padres. Nosotros no podemos hacer de nuestros hijos una proyección de nosotros mismos. Nuestros hijos son hijos de Dios antes que nuestros. No me cansaré de repetirlo. Por lo tanto, visto fríamente, todos sabemos que el género humano, la criatura humana, no toda tiene la misma capacidad intelectiva, porque eso depende de las experiencias anteriores del espíritu, no solo de esta vida. Y no valdrá más que sea un mecánico feliz, o un técnico feliz, o un obrero feliz, que nos haga caso y tengamos un ingeniero desgraciado en su trabajo porque no le gusta. Por lo tanto, los padres ahí tenemos el deber de respetar las vocaciones y respetar a nuestros hijos. La educación nunca implica falta del respeto, sino todo lo contrario. La educación requiere firmeza, constancia y mucho amor, pero nunca jamás violencia, ni gritos, ni obligar a nuestros hijos a hacer cosas que manifiestamente van contra su voluntad. En el terreno de las profesiones, claro que en el terreno de la educación, nuestro hijo tiene que entender que hay límites. En la propia naturaleza tiene límites. Nuestro propio cuerpo tiene límites. Todo en esta vida tiene límites. Por lo tanto, no podemos, para que nuestro hijo nunca le falte de nada, para que nuestro hijo sea feliz, según nuestro concepto, dejarle hacer todo cuanto quiera. Esto será uno de los mejores modos de crear mañana alguien infeliz, alguien desgraciado, que sufrirá mucho y que hará sufrir a los demás. Entonces, pensemos en la responsabilidad que contraemos cada vez que no educamos a nuestros hijos. El hogar, como digo, es sagrado sitio donde los espíritus
intercambiando papeles, distintos papeles en muchas vidas, pues nos encontramos nuevamente y limamos asperezas, ayudados por aquellos otros espíritus que forman parte de nuestra familia pero que tienen afinidad con nosotros. Entonces, un padre problema, una madre problema, un hijo problema, no es obstáculo para poder ser unos buenos padres o unos buenos hijos. Un hogar donde nunca se discute, donde siempre está todo calmo, no es un hogar. Es una exposición hipócrita y oculta con frecuencia grandes problemas que un buen día estallan y del modo menos oportuno. Es normal que en el hogar, en nuestra casa, haya de vez en cuando discusiones. Lo que no es normal es que nos pasemos el día discutiendo, pero que haya diferencias, eso es normal, incluso porque no somos clones unos de los otros. Cada uno tenemos nuestras ideas. Lo que hay que aprender es a exponerlas, a respetar las ideas de los demás y siempre entender que el que nace en el papel de padre y nació antes que nosotros es porque Dios ha considerado que es Él el que debe hacer el papel de padre y nosotros de hijos, y no al revés. Por lo tanto, intercambiar papeles en el hogar es un error que se viene a pagar muy caro. Los padres tenemos que educar en el amor a nuestros hijos. Tenemos que ponerles límites, insisto, a fin de que ellos se acostumbren a que en la vida no se puede tener todo. Y a veces hay que esperar para alcanzar nuestros objetivos, que no todo el mundo tiene todo al momento. Nosotros tenemos que saber decirles a nuestros hijos sin ningún problema: hijo mío, yo eso no te lo puedo comprar. ¿Por qué? Porque no tengo condiciones económicas de comprártelo. Y no pasa nada por decir eso. Estamos enseñando a nuestro hijo honestidad. Y segundo, le estamos diciendo: mira, hay cosas que son necesarias. El comer, el vestir, al menos decente y limpiamente, es algo necesario. Pero esto que tú me estás pidiendo no es necesario. Entonces, como no es necesario, pues como es más necesario comer y vestir un poco decentemente y tener para medicinas, para gastos, en fin, que sí es necesario, vamos a dejar esto que no es tan necesario porque no tenemos cómo comprarlo de momento. En el momento en que tengo oportunidad de comprar, que tenga condiciones para comprarlo, yo te lo compraré. No estamos mintiendo a nuestro hijo, estamos enseñando a que hay límites que hay que respetar. Porque si nosotros no le enseñamos esta gran verdad a nuestro hijo cuando se vaya de nuestra casa, que se vaya a vivir solo, que se vaya a vivir en pareja, será una persona que no tenga límites. Y eso, insisto, traerá gran sufrimiento para él y para todas las personas que tropiecen con él. Por lo tanto, la responsabilidad de la educación es algo que no se puede olvidar. Joana de Ángelis, la mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, recuerdo que decía en su libro una frase muy hermosa, dirigida para los padres.
muy hermosa y no menos cierta. Yo me quedé temblando cuando la leí y decía, más o menos, decía, siempre se está educando. Los padres siempre estamos educando, día y noche. Lo queramos o no, siempre estamos educando. Es decir, que aquel que no educa a su hijo, lo está educando en la no educación. Lo está dejando hacer lo que quiera, pero le está dando un tipo de educación. Sin educación ninguna. El papel, por lo tanto, de la familia que le concede la doctrina espírita, el espiritismo, a la familia, a los padres y a los hijos, es fundamental. Y no solo a los padres y a los hijos, sino también a los primos, a los tíos, etcétera, etcétera. ¿Quién en su casa, quién en su familia? Nosotros no tenemos que convivir con personas que no son nada trabajadoras, otras que son muy trabajadoras, otras que no cuentan una verdad, otras que son muy honestas. Tenemos en nuestra familia personas intelectualmente muy importantes y otras que no lo son tanto, o incluso que no saben ni leer ni escribir, y un muy largo etcétera. Es decir, nuestra familia viene a ser un pequeño universo de ese universo enorme que constituye la humanidad terrenal. Por lo tanto, de lo que enseñemos a nuestros hijos durante esa época de aprendizaje que están con nosotros, seremos responsables, insisto, de todos los desafíos, de todas las irresponsabilidades, de todos los comportamientos que tengan nuestros hijos, y cuidado que sean achacables a nuestra falta de competencia como padres. Claro que si un padre ha sido un buen educador y un buen padre, entonces si su hijo sigue el mal camino, no es responsabilidad suya. Ahí Dios, en otra época, cuando ese espíritu esté arrepentido, volverán los dos juntos como padre e hijo, y son esos hijos que son ejemplares, que traen a sus padres en palmitas, que están todo el día pendientes de sus padres, primero cuando son pequeños, luego cuando son mayores. Da igual, siempre esos hijos modélicos, muchas veces, queridos hermanos, son hijos que en otras épocas no lo han sido tanto, y que profundamente arrepentidos piden a Dios una oportunidad para volver con esos padres a quienes maltrataron en otra época, para darles todo su cariño y todo su amor. En este universo que Dios creó a partir de la ley del amor, todo, queridos hermanos, debe de ser servido con la base del amor. Fijaros que digo servido en el plato del amor, con la base del amor. No digo que le pongamos por encima adornos de amor, esto no sirve. La base de nuestro comportamiento tiene que ser el amor, tanto en la familia como fuera de ella. La familia no está a punto de desaparecer. La familia está afrontando nuevos retos impensables en otra época, pero que sí ya son aceptados en nuestra época. Entonces, la familia tiene, diríamos, como una pequeña enfermedad, pero saldrá adelante, porque es ley de Dios que el hogar es un lugar sagrado, como digo, donde se reúnen espíritus a fin de deshacer enemistades y de fortalecer los lazos de afinidad y amor que existen con otros miembros. Por lo tanto,
nadie diga que la familia es una institución vetusta y caduca, porque no es cierto. La familia cada vez está más de moda. Emmanuel, en el libro del Consolador, afirma que el hogar es el primer lugar donde se educa a los hijos. Es la primera escuela y la más importante es el hogar. No existe ninguna otra. Luego nuestros hijos recibirán la influencia de los profesores, de los tutores, de las escuelas, pero la base sobre la que los profesores tienen que edificar es la que nosotros como padres hemos ido forjando durante esos años antes de que el niño vaya al colegio. Por ello, no solo la familia no va a desaparecer, sino que cada día iremos ampliando. Es de ley de Dios que vayamos ampliando cada vez más los límites de la familia hasta que un buen día nuestra familia llegue a ser la humanidad universal. Pero para eso todavía me temo que falta mucho tiempo. Pero ¿cuál es la prisa? Somos espíritus eternos, por lo tanto no hay ninguna prisa. Nada más, queridos hermanos, sobre las relaciones de los padres y los hijos, que deben estar presididas siempre por el amor, por la caridad y por el respeto de los unos por los otros. Nada más, hasta el próximo sábado, en que trataremos otro interesante tema. Ya lo pondremos igual que como siempre en un vídeo, y ahí os irá puesto el nombre del programa de la próxima dimensión, además de la conferencia que demos esa semana en el centro. Nada más, daros las gracias por asistir y que tengáis un buen fin de semana. Así sea.